Buenas tardes, amigas, amigos. Estamos en la tertulia de la Agencia de Noticias Fides para hablar de Bolivia con una taza de café. Esta vez estamos con Nelson Jordán y con Alfonso Hinojosa para hablar del tema de las migraciones. Nelson, en las últimas décadas ha habido un movimiento migratorio muy grande en Bolivia, sobre todo de occidente a oriente. ¿Qué problemas ha traído este movimiento? ¿Ha provocado racismo en los lugares de recepción, regionalismo? Primero, buenas tardes, disculpen. Primero, colocarlo en un marco, ¿no? En realidad, el fenómeno migratorio en Santa Cruz en concreto tiene un margen de tiempo específico y es relativamente reciente. A partir de los años 50, 60, y viene, claro, asociado a otros fenómenos de índole económica, de índole política, en fin, donde era parte de un proyecto nacional el poblar, digamos, las tierras bajas, justamente en función de generar un polo de desarrollo que permita cambiar la matriz económica del país, que hasta ese momento era básicamente minera, ¿no? Entonces se pretendía orientarla hacia otras fuentes, ¿no? Sí, y ese nombre llevaba, ¿no? El plan de... pero también no... O sea, hubo una migración planificada, ¿no? O sea, que estaba, por supuesto, organizada desde el gobierno. No fue la única. Hubo también otra migración semidirigida, ¿no? O sea que acompañaba una parte y después, claro, ya permitía a los migrantes, a los actores, continuar ya con sus propios recursos, ¿no? Pero sobre de eso ha habido el grueso, creo yo, de la migración ya totalmente espontánea, ¿no? Que muchas veces estaba asociada con cadenas, ¿no? Migratorias, es decir, llegó el pariente, llegó el familiar, se comunica, lo invita, lo hace venir, etcétera, ¿no? Pero claro, ha sido un fenómeno fuera de serie, ¿no? Imagínense, el departamento tenía 244.000 habitantes en el censo de 1950, datos exactos. Y 26 años después, en el censo de 1976, el departamento se acercaba ya al millón, ¿no? En el censo del 2001 pasó de los 2 millones y bueno, en el 2012 ya ha pasado a los 3 millones, ¿no? Y la ciudad, bueno, de tener 42.000 habitantes pasó a 365.000 en el... Bueno, o sea, en realidad la sociedad cruceña actual es una sociedad de migrantes, o sea, no hay vuelta, eso ya es una realidad, ¿no? Alfonso, ¿cómo se produce la integración? A ver, buenas tardes, Juan Carlos, agradecido de estar en esta tertulia. Quisiera puntualizar unos pequeños elementos antes de entrar al tema de la integración. Primer aspecto, el tema de la movilidad, el tema migratorio es inherente al ser humano, ¿no? Moverse es vivir, ¿no? Y las distintas sociedades lo tienen y lo han tenido presente. Y nosotros también con particularidades de pronto más específicas en los Andes. No nos olvidemos que aquí en los Andes se han edificado macro sociedades, imperios, en base a este pilar fundamental que es la movilidad humana. Recordemos todo el tema de Vidmat-Cunas, las teorías de John Murray sobre control vertical de un máximo de pisos ecológicos, o del orureño con Darko Morales cuando nos habla de la ecosimbiosis andina, ¿no? Esto de moverse para complementar aquello en lo cual se carece en el lugar de origen, ¿no? Eso es muy antiguo aquí, ¿no? Y eso también ha conllevado distintas perspectivas desde ya a niveles estatales de cómo tratar esta temática, ¿no? Yendo específicamente al tema de la integración.
A partir de la conformación de los estados nacionales, estamos hablando de 200 años atrás, empieza a surgir la noción también de ciudadanía que corresponde a un territorio nacional. Y cuando una persona de una determinada nacionalidad transpone las fronteras, el territorio de esa nación, como que está en un limbo. Pierde sus derechos porque esos derechos están territorializados, ¿no? Hay todo un tema de derecho internacional referido a esto, ¿no? Pero lo evidente es que también en la mayoría de las sociedades hay un marcado rechazo al extranjero, podríamos decir, al diferente. Tiene que ver con el ser diferente. Pero se complejiza mucho más cuando esto está atravesado, por ejemplo, por la clase. No solo se rechaza al diferente, se rechaza al diferente porque es hoy en día sobre todo pobre, esta dimensión de la aporofobia, no solo, o por cuestiones étnicas, o por cuestiones religiosas, o de identidad sexual. Entonces el tema de la integración de estas personas que se desplazan de un lugar físico hacia otro se complica en base a las características que se dan sobre todo en los lugares de destino y los discursos que se van a ir desarrollando sobre ese otro, ¿no? No es casual para nada, de ahí esa noción de el migrante como chivo expiatorio. Lo estamos viendo en Europa, lo hemos visto en su momento en la Argentina, en los momentos de crisis va a emerger esto, ¿no? Alguien a quien culpar. Se le va a culpar de que satura los sistemas sanitarios, se le va a culpar de que satura el sistema educativo. Todos esos argumentos falsos, demostrados a partir de estudios realizados en los lugares de orígenes, pero falsos. Pero en todo caso sirve a los intereses políticos, ideológicos que están detrás de estos discursos también. Entonces, es muy complejo el tema de la integración. Nelson, 70 años después del inicio de este movimiento, ya más de una generación, ¿qué es lo que provoca que no se superen estos problemas? Es que, por un lado, es un proceso que no ha terminado, ¿no? Como decía Alfonso, bueno, pues hay una fase, digamos, de transición que el migrante, pues, acaba por integrarse, por establecerse, por establecer otro tipo de relaciones con la sociedad de recepción y se incorpora, ¿no? Mantendrá, por supuesto, sus rasgos culturales, algunos, en fin, de hábitos, pero en el caso, digamos, el que empecé a referirme de Santa Cruz, es una ola que continúa, ¿no? O sea, no es que son nietos de migrantes, es que hay nietos de migrantes, hay hijos y hay nuevos migrantes que siguen llegando por miles, ¿no? O sea, es una cuestión de todos los días, ¿no? Y eso lo vuelve más complicado el panorama porque ya no estamos hablando de la migración como se planteó en sus inicios de forma, digamos, sobre todo orientada a las áreas rurales, ¿no? El migrante de esta última generación va directo a las ciudades, entonces ya complica mucho más otras cosas, como por ejemplo los sistemas municipales, transporte, vivienda, servicios que se van dispersando y los hábitos de vida, por ejemplo, es un tema prácticamente intratable en los últimos años, la cuestión del comercio informal, gremial, ¿no? No se puede ordenar, ¿no? Y claro, ahí aparece que se le va a acusar a ese migrante de ser causante del desorden, entre otros problemas que puede haber, ¿no? El causante de un desorden que no se puede resolver y como que es un obstáculo para la visión que tiene sobre sí mismo el cruceño de pretender una ciudad moderna, ágil, pues enchufada al siglo XXI, digamos, ¿no? Y que aparecen, pues, estas manchas que oscurecen ese camino hacia la, entre comillas, modernidad, ¿no? En este caso, posmodernidad, ¿no? Pero, ojo, ahí nuevamente, ¿no? Ahí está la dimensión ideológica también de cómo se ve al migrante,
¿no? Normalmente se lo ve, y no solo acá, digamos, no solo en Santa Cruz desde esa perspectiva, vea la perspectiva de Trump frente a los mexicanos, ¿no? O en Europa, etcétera, pero ¿y qué del aporte de ese migrante que realiza a esas sociedades, ¿no? Cuando se habla de migración, hay muchos pliegues, ¿no? Son muchas las aristas y sobre todo en términos de discursos van a haber discursos encubridores también, ¿no? Si Europa quiere mantener los niveles de desarrollo que tiene hoy en día es en base a mano de obra migrante, lo mismo los Estados Unidos o cualquier polo de desarrollo. Aquí estamos hablando de una mercancía fundamental que es la fuerza de trabajo, que es cierto, hoy en día se dirige a escala mundial básicamente a los centros urbanos porque son los centros productores de la economía mundial, ¿no? Y ahí son los que aceitan el funcionamiento de esto, ¿no? Pero ¿en base a qué? En base a su explotación, en base a su... Es mano de obra barata. Sí, pero también hay un discurso que los criminaliza, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, siempre desde la academia nos oponemos a hablar de migración ilegal. No hay migración ilegal, puede ser irregular, porque si hablamos de ilegal, lo que estamos haciendo es convertir el hecho migratorio en un crimen, y no es así, ¿no? Entonces creo que prima mucho esta visión ideológica, pero también concuerdo con lo que decía Nelson de cómo esto no es un momento, no se ha dado un momento y solo en ese momento es continuo. Yo ahora, por ejemplo, estoy investigando la migración boliviana a Chile. En un primer momento pensábamos que se concentraba en el norte de Chile y cuando nos damos cuenta está en el sur, está bien en el sur, en Valdivia, ¿no? Ligado a la cosecha, ¿no? Y buena parte de esa mano de obra cosechadora boliviana que va a Chile proviene de Tierras Bajas, proviene de Santa Cruz, proviene de Trinidad. Sí, pero sus padres o sus abuelos fueron los migrantes en los 80, ¿no? De lo que estaba hablando. Salto migratorio. ¿No? Y ahí sin duda tienen un elemento más estratégico, digamos, vinculado a la movilidad, esto de las redes, que les permite un copamiento muy amplio del territorio para también elegir mejores opciones, ¿no? De vida. Antes de hablar del movimiento hacia fuera de Bolivia, dentro de Bolivia, no con la magnitud del movimiento hacia el oriente, también ha sido un movimiento hacia el norte de La Paz. ¿Cuál es la diferencia? Alto Beni, por ejemplo, que Alto Beni hace 60, 70 años estaba completamente inhabitado, incluso Caranavi. Caranavi era una pequeña aldea. Claro, en realidad es parte del mismo plan, ¿no? Cuando fue planificada esa migración en los años 50, 60, bueno, incluía apertura de caminos, incluía establecimiento de... Y no solo esa, posteriormente la del Chapare también, que no la hemos mencionado y que es otro problema totalmente diferente, ¿no? Porque todos sabemos que los colonos del Chapare, hasta ahora se llaman colonos, aunque son de segunda, tercera generación, vienen pues de la zona de los valles, inclusive del altiplano, como el caso del expresidente Evo Morales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el norte de La Paz, esa migración fue eminentemente con una finalidad agrícola, ¿no? Mientras que en el lado de Santa Cruz, la migración, aunque tuvo su componente inicial agrícola, agropecuario muy fuerte, rápidamente se diversificó, ¿no? Porque no solamente había agricultura, también para esos años pues era centro de producción petrolera, ¿no? Era el departamento que tenía más recursos petroleros, ¿no? Y después gasíferos. También el tema forestal, la ganadería, en fin, bueno, la industria, la construcción, en fin, son una serie de eslabones, digamos, económicos, y como decía Alfonso, siempre hubo necesidad de mano de obra. Bueno, construir casas, construir edificios, 90%
de la mano de obra migrante. Yo recuerdo, en mi infancia, bueno, compramos una casita vieja y mi papá hizo ampliar y tengo todavía la cicatriz dañineando con las herramientas del albañil, me acuerdo muy bien, se llamaba Lucio, de Sucre, de Chuquisaca, una provincia, y con el serrucho me corté, ¿no? Y bueno, construyó ahí y vieron que trabajaba bien y por ahí por el barrio estuvo trabajando durante buen tiempo y ciertamente que llegó a instalarse muy bien con el tiempo, ¿no? Pero así miles, no estoy hablando de centenares, ¿no? En diversas áreas. Alfonso, teóricamente los movimientos migratorios deberían favorecer a la integración, deberían favorecer a la superación del regionalismo. No parece existir esto en Bolivia, el regionalismo sigue latente. Hemos tenido tertulias acá donde se decía, por ejemplo, que obviamente este regionalismo conspira contra la construcción de un espíritu nacional, de una conciencia nacional, de un sentido de patria global. Somos ollas, somos cambas, somos potosinos, somos venianos. ¿Cuál es el problema? Zabaleta ya lo decía, ¿no? La dimensión abigarrada de la sociedad boliviana, ¿no? Que se va a expresar no solo en una multiplicidad de particularismos regionales o provinciales en último caso, sino también en identidades, ¿no? Y más aún, si hablamos de discriminación, si hablamos de intolerancia, etc., es importante también poner el contexto político, ¿no? Que es el que ha hecho que esto realmente cobre dimensiones como las que ha cobrado, ¿no? Pero, es decir, que se alienta políticamente esto, con fines políticos. En algunos casos sí, o que fuera es de el toda tema duda. político es yo no el tengo caldo de ninguna cultivo, digamos, para esto, ¿no? Pero estos procesos de movilidad, de presencia, colla, entre comillas, en tierras bajas, etcétera, no es de ahora, es muy antiguo. Ya en los 90, a Javier Albó, cuando realizó sus mapas lingüísticos del país, notaba toda esta presencia, bromeando decía, viendo los mapas, decía, los chaqueños deberían fundar su centro de residentes en Yacuiba, ¿no? Porque la presencia colla, comerciante, de comercio, etcétera, era muy fuerte, ¿no? Y así se han ido desarrollando y emergiendo muchas regiones, muchas ciudades, ¿no? Pero es el caldo político, el caldo ideológico, el que lleva a niveles de intolerancia, ¿no? Hace un momento hablábamos, ¿no? Cómo el migrante es un chivo expiatorio, ¿no? Son los momentos de crisis los que van a volver al migrante chivo expiatorio, ¿no? Hablábamos del ejemplo de la Argentina a principios de siglo cuando estaba atravesando una crisis muy fuerte, ¿no? La violencia contra los bolivianos se aumentó enormemente, ¿no? Pero estos procesos que de por sí son, podríamos decir, consustanciales al hecho social, ¿no? El de movernos, el de mezclarnos, el de complementarnos, ¿no? Adquieren un nivel de intolerancia en los momentos en los cuales la política o los intereses específicos de clase, etcétera, se van a poner más peleagudos, podríamos decir. La política encuentra un caldo de cultivo. Sí, segurísimo, ¿no? Yo no solo lo pienso, estoy convencido de ello. Los componentes de las relaciones entre diversas culturas, lo que se llama interculturalidad, tienen mucho que ver con las actitudes, ¿no? O sea, la capacidad de acercarse de una manera positiva al diferente. Y la política justamente hace corromper esta posibilidad de un acercamiento virtuoso, digamos, ¿no? Ventajoso para los que se acercan entre sí, ¿no? Sino que más bien lo vuelve como un elemento discursivo para arrastrar
militancia o votos, etcétera, ¿no? Sobre todo en momentos críticos, ¿no? Momentos críticos es donde emergen estos discursos políticos que tienen el componente de racismo, etnocentrismo, de rechazo del diferente, etcétera, ¿no? Y bueno, lo hemos visto momentos, por ejemplo, a finales de los años 50 con la crisis de las regalías, ¿no? Bueno, hay una demanda legítima, por supuesto, de reajuste de la ley de regalías que existía desde más antes y que fue modificada. ¿Y cuál es la respuesta del poder? Enviar milicianos ucureños, o sea, civiles armados que son del Valle de Cochabamba, indudablemente, bueno, de origen indígena, campesino, ¿no? Y que bueno, entran a la ciudad por miles y hacen abusos. Entonces, ahí como que se atiza, digamos, la figura del adversario político asociada con el tema étnico, ¿no? Y bueno, el miliciano viene, cumple su tarea, entre comillas, y se va, pero los otros que no participaron de eso quedan ahí y quedan asociados con la idea, estos son los abusivos, los que nos quisieron humillar, etcétera, ¿no? Y en otras épocas volvió a presentarse con otros matices, y mucho más recientemente en estos últimos años, donde por ambos lados se ha atizado esa cuestión étnica. Por ejemplo, el tema de tierra, los terratenientes, bueno, ahí está casos puntuales como los de Branco Marinco y otros más, pero también otra vez asociándolo con la cuestión étnico-cultural, ¿no? Entonces se vuelve pues un dispositivo de ataque ideológico político, pero de ambos lados, ¿no? Y lo mismo, cosa que todavía se está viviendo en la actualidad, en las ocupaciones de tierras post-incendio, con toda la sensibilidad que hay con los grandes incendios, están entrando con carpas, entre comillas, sindicatos de colonos. ¿De dónde vienen? De la parte andina. Entonces eso alimenta. Claro, se lo asusa de un lado, justamente para cambiar la correlación de votantes en ciertas regiones, provincias donde el MAS no ha tenido presencia o no lo ha tenido de forma significativa, pero por otro lado también exacerba la defensa de decir, esta tierra es nuestra, no solo la están quemando, sino encima nos la están quitando, ¿no? Alfonso, entonces se vuelve un dispositivo político. Mencionaste a los bolivianos en Chile, los bolivianos en España, los bolivianos en Estados Unidos, en Argentina, antes que en ningún otro país, el fenómeno de la migración fuera de Bolivia. Es muy grande, es significativo, ¿no? Se hablaba de estos momentos de azuzar, lo hemos vivido hace menos de un año, en abril del año pasado, cuando se les niega la entrada a estos migrantes bolivianos recolectores en Chile a Bolivia, ¿no? En el momento de la pandemia. Ha sido el único país que ha negado entrada a sus connacionales, ¿no? Eso ha sido duro. A nivel internacional, nuestra inmigración es muy fuerte a nivel internacional, ¿no? De pronto, el gran problema son los datos, ¿no? El único dato oficial que tenemos es del año 2012, donde por primera vez se incluyen 2 preguntas sobre migración internacional, ¿no? La primera decía si en los últimos 10 años, es decir, del 2012 al 2002, alguien de ese hogar había emigrado. Si la respuesta era positiva, se preguntaba dónde y la edad, digamos, de sexo y edad de la persona, ¿no? Eso nos arrojó que para el periodo 2002-2012, ¿no? Habían emigrado alrededor de 500.000 de personas, 492.000 o 94.000 y algo. La mayoría a la Argentina, ¿no? España en segundo lugar, porque esa pregunta sí, exacto, ¿no? Logra captar el momento, ¿no? Están subrepresentados Argentina, Brasil, y en ese momento Chile emergía, ¿no? Datos no oficiales nos sitúan entre los países como los países centroamericanos, de muy alta emigración hacia el exterior,
¿no? Con seguridad, más de 2 millones de personas están fuera de nuestras fronteras. Eso equivale casi un 20% de nuestra población. Si, por ejemplo, si eso, para magnificar, lo relacionamos con las remesas que envían estas personas, ¿no? Solo considerando aquellas que pasan por el sistema financiero, ¿no? Y que son registradas, porque hay lo que se llama el envío solidario. Alguien está yendo, ¿no? E incluso en Estados Unidos hay personas que se especializan un poco en eso, ¿no? ¿Ve? Por zonas, por lugar. Según el Banco Central, el último dato que tengo es del 18. 10.000, ¿10 millones? No, Más de 1.000 millones. 1.200, 1.300, alrededor de 1.300 millones de dólares, ¿no ve? Más del 3 punto y algo del PIB, el doble en ese año de la cooperación internacional. Estamos hablando de ingresos significativos que van a los hogares y que la mayoría de ellos se los utiliza en... Exacto, en gasto corriente y en muchos casos también aquello que el Estado debería cubrir, salud, educación, etcétera, ¿no? Es muy fuerte en todo caso, ¿no? En términos de magnitudes, Argentina sin duda, que es muy histórica esta migración y tiene muchas particularidades donde ya podemos, por lo menos en el Gran Buenos Aires, hablar de que hay una nueva clase media y que es boliviana, ¿no? Muy ligada a la confección de ropa, de talleres textiles, que en su momento dio lugar al surgimiento de La Salada, una feria al estilo de la 16 de julio, pero mucho más grande. Nació como boliviana, pero hoy en día ya está en manos de... son 4 cooperativistas grandes, ¿no? Argentinos los más grandes. Pero La Salada... los verduleros, es grande, duda, sí, ¿no? sí. La Salada funcionando 2 días a la semana, ¿no? Sobre todo en ropa, mueve económicamente más que todas las boutiques juntas de Buenos Aires, ¿no? Lo dicen estudios académicos allá. Entonces es muy fuerte. En Brasil igual, ¿no? Copa también este nicho de la manufactura y es muy fuerte. En Argentina es cierto, está diversificada todo el tema de la horticultura, ¿no? Y tiene una particularidad, sobre todo en estos lugares, y en Chile también se está dando esto. Cierra circuitos económicos, ¿no? A lo largo del tiempo, es decir, se empieza siendo jornalero, ¿no? Con el tiempo y con cierto ahorro y sobre todo con fuerza de trabajo familiar, exacto, apoyo familiar, va a ser mediero, ¿no? Con suerte va a poder en el tiempo comprar tierras, ¿no? Pero no solo eso, sino que alguien de la familia o el hijo, etcétera, va a estar vinculado con el comercio, con puestos de verdulería que se van a ir formando en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En Buenos Aires hay los famosos mercados populares chinos, que se llaman Argentina, ¿no? Ahí alquilado, casi en todos los supermercados chinos, hay un boliviano que vende verduras, ¿no? Que ha alquilado 2x2 metritos y ha hecho un trato con otro inmigrante chino, ¿no? Para establecer negocios, ¿no? Lo mismo en la manufactura, empezaron siendo costureros, después pasaron a ser propietarios de los talleres textiles y empezaron con pequeñas feriñas en Sao Paulo, que después confluyen a una feria grande y muchos de ellos ya están creando marca propia, digamos, ¿no? Entonces hay un proceso de copamiento, digamos, de los nichos laborales, control. Nelson, ¿cuáles son los problemas migratorios principales que enfrenta el Estado boliviano como Estado? ¿Qué debe encarar, qué debe resolver? Bueno, hay el tema del estatus legal, ¿no? Que recién salta de nuevo, por ejemplo, con el tema de elecciones, ¿no? ¿Quiénes pueden, como bolivianos, votar, ¿no? en elecciones generales, en fin? Bueno, pues es obvio que
los que están, digamos, sin sus papeles en regla, no van a poder acceder a ese tipo de participación ciudadanía, pero eso es lo de menos, ¿no? En realidad es que en la mayoría de los casos, el caso más dramático, uno de los más dramáticos es en España, no existe la capacidad real de nuestro sistema diplomático de ejercer, digamos, una defensa efectiva de los derechos de los bolivianos como migrantes, ¿no? En general en Europa, pero hablo más de España porque, por la cantidad de migrantes que hay, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Ahora con la pandemia, los que quieren retornarse, bueno, ha sido toda una serie de problemas, ¿no? Hasta por último los que se mueren, pues, ¿no? Y desean repatriar los cuerpos, pucha, no hay que hacer colectas y qué sé yo, con fondos privados porque no es fácil traer un cuerpo, ¿no? O hacerlo cremar y enviar. Bueno, pero son muchos más, ¿no? Los que queriendo retornar tienen también dificultades para salir, ¿no? Y dentro de Bolivia, Alfonso, ¿cuáles son los principales problemas en materia migratoria interna? Bueno, si hablamos de migración como tal, tiene que ver con traspasar fronteras nacionales, digamos, ¿no? Entonces, digo dentro de la migración interna, estamos hablando de los movimientos hacia el oriente, etc. Hubert Mazurek, que es un estudioso geógrafo francés, hace años que vive acá en Bolivia, y analizando estos procesos históricos de la movilidad humana, él decía que la población se mueve en función de los recursos naturales, ¿no? Lo hemos visto muy claramente con el tema minero, ¿no? Buena parte del siglo XX, posteriormente, ya en los 70, 80, floreciendo esos planes en tierras bajas, pero hay un proceso en el cual sigue los recursos, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es también la presencia de otros elementos, ¿no? El tema comercial, por ejemplo, ¿no? La movilidad de la mano de obra en tanto fuerza de trabajo está asociada también a procesos de comercio. Entonces, por ejemplo, si uno trata de analizar la movilidad que se da de los comerciantes entre La Paz y Oruro, no lo puede hacer sin ver Arica, por ejemplo, ¿no? Sin ver territorios más amplios. O si uno trata de analizar, por ejemplo, Cobija, ¿no? Las dinámicas de Cobija, no lo puede ver sin las dinámicas económicas que se dan en La Paz y Arica también, ¿no? Porque muchos de los comerciantes que están asentados en Cobija vehiculizan pasos comerciales a todo Río Branco, por ejemplo, ¿no? Hay investigaciones, Nico Tassi, por ejemplo, ¿no? Que ve cómo estos procesos de articulación en base a dinámicas de movilidad comercial aymara tiene una presencia que es transnacional, ¿no? Entonces, lo que estamos asistiendo es primero a un incremento de las dinámicas de movilidad. Nos movemos más, sin duda. El tema de la comunicación, el tema de la tecnología, etcétera, favorece mucho de esto, ¿no? Uno de los datos muy interesantes del último censo del 2012 es el crecimiento, el fuerte y sostenido crecimiento de las ciudades intermedias, ¿no? Este es un tema muy interesante, ¿no? Y cómo en determinados ámbitos van conformándose también regiones metropolitanas muy importantes, ¿no? Aquí en La Paz, si uno ve los datos, por ejemplo, del municipio de Viacha, ¿no? Son muy interesantes, ¿no? Y también van a estar expuestos, la Huaynatambo trabajó y trabaja un poco con esto, con temática de jóvenes, como las dinámicas de ciudadanización de los jóvenes es más fuerte en centros intermedios que en capitales mismas, ¿no? Entonces temas de, no sé, pandillas, etcétera, son más exacerbadas en la periferia, podríamos decir, en términos geográficos, que en los centros, ¿no? Esa fue mi pregunta, que el Estado va un poco atrasado en relación al mismo movimiento. Siempre. De servicios,
Siempre lo ha sido, ¿no? Nelson hablaba de estas migraciones planificadas y semiplanificadas que se dieron en los 70s, 80s, ¿no? La mayoría de ellas fracasaron y lo que triunfó fue las dinámicas propias que se daban desde la base, ¿no? Frente a estas otras zonas de migración planificada, de colonización planificada que se decía, digamos, ¿no? El Estado siempre va pasos atrás. Ok, Nelson. Alfonso, muchísimas gracias por su participación. Esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Agradecidos con ustedes, Igualmente. con todo el público que nos está escuchando en este momento y a su disposición.